Bienvenidos a De Aquí Soy. Hoy vamos a recordar sin duda un acontecimiento que marcó la historia de esta ciudad, la ciudad de las aguas alegres, Orizaba, Veracruz. Me refiero al terremoto del 28 de agosto de 1973. Orizaba no se entiende antes y después de este siniestro que sin duda marcó la vida de muchos que hoy nos ven a través del canal 88 y del canal 339. Acompáñenme. Amigos de TVO, me encuentro a unos pasos de la iglesia de San Juan de Dios, una de las más afectadas durante el terremoto de 1973. A continuación vamos a escuchar el testimonio del ingeniero Armando López Masip, que nos platica su experiencia acerca de este suceso. Uno de los edificios que se dañaron fue el Teatro Llave. Y para mí pues fue muy triste ver que ese edificio que yo recordaba, que yo conocía y que ahora le tengo todavía más aprecio, estuvo cerrado por 15 años mientras venía su restauración. Y la Técnica 48 fue una de las escuelas que sufrieron más daños. Había un edificio antiguo y uno nuevo. El nuevo se derrumbó completamente y todos los pisos quedaron como un sándwich, uno sobre el otro. Fuimos a ver los niños que en ese tiempo íbamos a entrar a la escuela porque llamó mucho la atención cuando se dio a conocer que había quedado al descubierto que había cartón adentro de los muros, y sí era cierto, yo lo vi con mis propios ojos. Dicen los especialistas que era para aislar el ruido, para que entre los salones no hubiera contaminación auditiva, en fin, pero de que sucedió, sí fue así. Las casas antiguas de Orizaba, que en ese tiempo eran la mayoría, casi todas eran de paredes muy gruesas, con techo de teja, y estábamos un poco acostumbrados a los ruidos que hacían los gatos, porque siempre andaban caminando sobre las tejas y era muy común que se escucharan ruidos. Entonces, pues al principio uno no se da cuenta de lo que pasa, pero cuando se empieza a cimbrar y se empiezan a escuchar gritos y las paredes comienzan a agrietarse, es una impresión terrible, ¿no? Entonces, pues es da levantarse, y en ese tiempo acostumbraban, pónganse en el marco de las puertas, que es el lugar más seguro. Bueno, pues mientras era levantarse, y qué bueno que lo hicimos. Yo recuerdo que cayó una gran piedra en la cabecera donde estaba mi papá. Si no se ha levantado y se da la voz de alarma, hubiéramos tenido dentro de la casa pérdidas familiares. Ya una vez que pasó el terremoto, pues ver la nube de polvo y ver grietas en esas paredes tan grandes, bueno, afortunadamente era de paredes tan gruesas que no se derrumbó totalmente. Gracias a ello, pues se mantuvieron en pie. Pero entonces se fue la luz, está la incertidumbre, no había manera de saber qué ocurrió. Sale uno a ver a los vecinos gritando, corriendo, y ahí te das cuenta pues que te saliste en paños menores, ¿no? O sea, de momento, pues la gente salió corriendo por salvar su vida. Fui a las 6:30, casi a las 7, a la iglesia de San José, porque yo era acólito en ese tiempo en la iglesia, y fui a ver a los padres, tenía yo gran amistad con ellos. Me tocó hacer con ellos el recorrido por la iglesia y ver la destrucción terrible. Se había despuntado la torre y había caído sobre la bóveda del coro y había hecho un orificio como de unos 3 o 4 metros de diámetro, lo había perforado totalmente. Entonces se veía impresionante, unas piedras enormes ahí que habían perforado la bóveda, y ver toda la nave dañada, cuarteada, ver algunas imágenes que se habían caído, que se habían roto, una inmensa nube de polvo. Esto era dramático, era como yo había visto escenas de películas de guerra, ¿no? Después de un bombardeo. Ver el deterioro de las iglesias, de la infraestructura colonial de la ciudad, algunas derrumbadas en su totalidad, como la de Iztaxoquitlán. Esa se cayó total, nada quedó. Emperatriz de América es una, y la del centro también, la de la Inmaculada Concepción, totalmente derrumbadas. Entonces, comenzar a saber de Ciudad Cerdán que había muchos muertos allá. Teníamos una tía allá, supimos que ella estaba bien, pero llamó para saber cómo estábamos nosotros, y entonces pues comienza uno a enterarse de todo este acontecimiento.
ir a las otras escuelas como el CEO, lo que es ahora actualmente el Palacio Municipal. Se derrumbaron sus torreones, donde es ahora la presidencia municipal, ese quedó totalmente destruido. Afortunadamente el terremoto fue a esa hora y todavía unos días antes de entrar a clases, pero si hubiera sido como el del 85, que fue a las 7:30 de la mañana, estaríamos hablando de una tragedia con un número de víctimas todavía incalculable. Si así de ese tiempo no se sabe exactamente cuántos muertos hubo, imagínense si hubiéramos estado en clases, hubiera sido terrible. ¿Algún otro edificio importante que recuerde que haya sufrido daños? Bueno, ya mencioné el Teatro Llave, ¿eh? El Teatro Llave pues prácticamente sufrió un daño que lo tuvo cerrado por 15 años mientras fue su restauración, las gestiones y todo esto. Otro edificio muy lamentable su destrucción fue el antiguo oratorio de San Felipe Neri, en donde funcionaba el Hospital Civil Ignacio de la Llave, lo que es actualmente el Museo de Arte del Estado. Se derrumbó todo su frontispicio y hubo derrumbes internos también. Entonces, pues fue un edificio que igual quedó cerrado por muchísimo tiempo y es con una restauración muy cuidadosa que le hicieron hasta hace 20 años, hasta el 92, en que se rehabilita el edificio y se inaugura ya como Museo de Arte del Estado. Dijéramos que es de los que yo recuerdo de mayores daños. Hubo otras iglesias que tuvieron daños, por ejemplo Santa Gertrudis perdió la torre que le quedaba, otra la había perdido en otro terremoto. San Juan de Dios se cayó la cúpula completa. La torre se despuntó, cayó, aplastó un camión de los CHIC y pues hubo daños severos. El toreo de Orizaba no se cayó totalmente, pero una barda que tenía hasta arriba en donde sería el remate de la Tribuna de Sol, sí se derrumbó y según había quedado muy dañado y lo demolieron. Pero yo recuerdo que no había quedado tan dañado porque todavía después del terremoto hubo un espectáculo. Creo que era algo así como de patinaje sobre hielo, algo así que hubo. Todavía hubo, ¿eh? Entonces, digo, ya después lo demolieron quizá pues para hacer el fraccionamiento que hay ahora. Bueno, y después de todos estos edificios que se vieron dañados de alguna manera, ¿cuál es la nueva Orizaba después de? ¿Cuáles son los cambios que sufre en su estructura? Muy bien dicho, hay una Orizaba antes y después del terremoto. ¿Por qué? Porque algunos edificios que aunque no se cayeron, fue el pretexto para demolerlos. Ya desde entonces se había tenido poco cuidado en conservar la infraestructura urbana original de Orizaba con esa característica colonial. Se empezaron a poner casas pues con techos planos, con fachadas de azulejo, que nada tenían que ver con una Orizaba con sus techos de teja, esas grandes casonas. Entonces pues hay una Orizaba antes y después del terremoto. Intervinieron muchas autoridades. En aquel tiempo para los edificios históricos intervino el Patrimonio Nacional. Me acuerdo que venía a cargo de ese equipo de profesionales el arquitecto Ignacio Cabral, un reconocido hombre de la arquitectura. Y pues las iglesias se pudieron restaurar lo más que se pudo. Algunas otras edificaciones como las escuelas antiguas como el CEO, pues igual se restauraron adecuadamente. Y otras que eran más modernas, de plano se volvieron a hacer, como lo fue la Técnica 48. Pero pasaron 2 años para que eso se lograra. Los niños de entonces recibíamos clases en aulas prefabricadas en las calles, allá en lo que es ahora la calle Colón, la Oriente 2, para 2 años estuvimos así. Se tuvo que hacer mucha presión. Recuerdo que en aquel tiempo vino el presidente Luis Echeverría, vino a algún acontecimiento y nos llevaron a los niños a parar su comitiva ahí en la Oriente 6 a la altura del Seguro Social. Bajó Echeverría y caminó junto con nosotros hasta la Técnica y entonces ahí dio él instrucciones para que cuanto antes se terminara la reconstrucción de la escuela. Entonces pues estamos hablando de que intervinieron autoridades de todos los niveles y no quiero dejar de mencionar la solidaridad del pueblo, no solo de la región,
de la Ciudad de México, como Jacobo Zabludovsky en ese tiempo en la televisión dio a conocer que prácticamente Orizaba había desaparecido, se volcó la ayuda. En México siempre hemos sido muy solidarios, pero un orizabeño ilustre que pocas personas recuerdan, don Alfredo García Fernández, el autor de La Orizaba, Orizaba Soñadora, esa canción tan bonita que describe a Orizaba, vivía ya en Los Ángeles, California, y él se dedicaba al comercio de artesanías. Y él desde entonces trajo ayuda. Vinieron trailers cargados con ropa, con víveres. Ya después se le quedó esa costumbre y me acuerdo que él consiguió una ambulancia para la Cruz Roja y muchas cosas más. Entonces digo, estoy mencionando el nombre de una persona, pero así hay muchos anónimos que ayudaron en ese tiempo. La solidaridad se hizo patente. A partir del terremoto de 1973, la estructura de Orizaba cambia mucho, pues originalmente se tenían estructuras del siglo XIX y después se va cambiando un poco estas construcciones. A continuación vamos a escuchar el testimonio del ingeniero Danto Octavio, que nos platica un poco más acerca de cómo cambia la ciudad a partir de este suceso. Para mí fue una cosa, alarma, de sorpresa. Ese día recuerdo que había regresado de Jalapa en la madrugada, nos estábamos acostando mi esposa y yo, cuando empezó a temblar, veíamos nosotros luces que se prendían y se apagaban. Lo que pasa es que los cables empezaron a chocar unos con otros, los cables de luz, y empezaron a sacar chispas, y inmediatamente los gritos de la gente en la calle que empezó a salir. Realmente la dimensión yo no la vi hasta que a las 6 de la mañana salí a recorrer las casas de mi familia, a mi madre y todo. Fue cuando me di cuenta, yo vivía a media cuadra de lo que es ahora el Palacio Municipal, entonces el CEO. Me di cuenta que se había caído uno de los torreones, precisamente del lado del jardín de niños. Posteriormente pasé porque no había transporte, tuve que irme caminando, mi madre vivía por allá por el Panteón. Pasé por donde era la antigua Pácar, el edificio, y me quedé espeluznado, asombrado de ver que casi la mitad del edificio se había caído. Después me enteré que se había muerto ahí un compañero de trabajo mío, el licenciado Herrera, y se había muerto una de las niñas Abud, que habían sido mis alumnas, sus hermanas. O sea, fue bastante de consternación, de sentirse impotente ante una inclemencia así de la naturaleza. Y pues realmente con el tiempo, a los 2 o 3 días, empezó uno a ver toda la magnitud de ese. ¿Qué otros edificios recuerda que hayan sufrido afectaciones fuertes? Bueno, lo más traumático fue lo que se supo de Río Blanco, ¿no? Que toda una manzana completa se había caído, donde había una panadería, había unos baños, y tengo entendido que hasta explotaron las calderas de los baños. No recuerdo exactamente si fue la caldera de la panadería o la caldera del baño. Pero fue también una cosa difícil, porque ustedes lo ven en las fotografías, por ahí hay una actual donde hay 15 o 16 féretros, una cosa que acongoja tremendamente, porque se perdieron muchas vidas humanas. Realmente el recuento de cuántos fallecidos no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que aproximadamente en la zona de Mendoza, Orizaba, fueron más de 1.500 casas las que quedaron destruidas o semidestruidas, y algunas inhabitables. Por ello es por lo que aquí en Orizaba se cambió por completo la fisonomía. Ya de por sí venía paulatinamente cambiando, pero de golpe, con el temblor. Es un temblor que no se compara más que con otro que hubo en el siglo XIX. Si no mal no recuerdo, fue el 3 de octubre de 1864, cuando se dio ese temblor, que también devastó la ciudad. Y todo era techo de teja, de doble agua, hasta donde se nos perdía la vista. Subíamos al Cerro del Borrego y veíamos desde donde está el cinema hasta donde está Romancho, desde el cerro, y todo era techo de teja. Uno que otro edificio de 2 pisos, pero eran los mínimos. Sin embargo, ahora observen ustedes, y yo siempre he dicho que cambió la fisonomía del Oriente 4
de casas sevillanas a casas de la Pantera Rosa. Ven las caricaturas de la Pantera Rosa que son puros cubos, pues así se ve. Hemos perdido toda nuestra arquitectura, toda nuestra estructura. Por eso es importante el rescate testimonial y fotográfico para que las futuras generaciones conozcan la belleza de lo que fue Orizaba. Pues realmente la reconstrucción de la ciudad fue lenta. Un caso específico lo podemos tener con el Teatro Llave. El Teatro Llave se hizo un patronato, se trató de recaudar fondos y se tardó hasta 1986 aproximadamente para que pudiera ser reinaugurado nuevamente. El otro caso que tenemos específico es el del Exoratorio de San Felipe Neri, donde ahora está el museo, que tardaron añísimos hasta 1992 que se inaugura el Museo de Arte en reconstruir la primera parte, porque el segundo claustro todavía sigue en ruinas. Y así podemos enumerar. El caso de los particulares, pues se reconstruyó de conformidad con su esfuerzo y su economía. Algunos tuvieron que incluso abandonar el local, el lugar donde vivían, porque no tenían el recurso, tuvieron que vender mejor el terreno para poder reconstruir. El problema sí afectó mucho a los orizabeños. Hubo un gran apoyo de solidaridad, porque se unificaron, por ejemplo, todo el magisterio se unificó para ayudar a repartir los víveres y lo que dieron de la aduana. Trajeron varios camiones en aquella época que existía Conasupo. Conasupo mandó también varios trailers con víveres. Entonces, parte del magisterio fue la que se encargó, por instrucciones del entonces presidente, don Humberto Gutiérrez Zamora, que tenía mucho contacto con los maestros, se encargó de repartir y hacerlo ordenado. Hubo algunos casos ya saben ustedes, de rapiña, hubo por ahí algún edil de aquella época que cosas que vinieron de la aduana se las apartó, se estaba repartiendo todo allá en la escuela Ignacio de la Llave, lo que era la antigua cantonal, enfrente de la Alameda. Y sí, hubo así cosas de que me aparto esto y que me gustó que haya chamar, ya saben. Pero fue lo mínimo, porque realmente todos los que fuimos a apoyar, pues tratamos de que a todos los que llegaron a solicitar el apoyo, incluso hubo gente que ni necesitaba, porque nosotros los veíamos que no vivían por las zonas afectadas, pero iban a pedir y se les daba. Fue en ese momento el apoyo grande. El problema fue en los días posteriores, porque recuerden que es como una pastilla efervescente. Al momento se hace ebullición y todo, pero después se acaba la efervescencia y volvemos a nuestro ritmo cotidiano. Y eso lo hemos visto en todos los fenómenos, hasta el último, ahora de la Poniente 18, que mientras unos estaban sufriendo allá, otros andaban aquí con sus claxonazos gritando que la selección había ganado. Así es la vida y el ser humano. Y bueno, ahora a mis espaldas vemos uno de los torreones más que fue destruido durante este terremoto y que actualmente es oficina de presidencia del Ayuntamiento de Orizaba. Y para que nos sigan contando más acerca de cómo vivieron estos sucesos, vamos a ver una entrevista con el en aquel entonces director de la radiodifusora de Orizaba, José Luis Renaud. Pues me estás haciendo recordar algo que los orizabeños vivimos en un despertar muy amargo, muy lleno de miedo, ¿verdad? Un despertar horrible. Un día antes, el 27, me acosté tarde y al otro día 28 es el temblor y todavía en mi mente daba vueltas la plática y dije, va a temblar otra vez en serie, y nos salimos del edificio donde vivía con mi familia. Fue terrible el despertar. Yo me caí cuando traté de ir a buscar a mi hija, la más pequeña, y me caí. Esto formaba parte de una psicosis, de un miedo grandísimo dentro del ser humano, al ver cómo los cables de la energía eléctrica se juntaban y emitían chispas muy fuertes, y la torre
la Torre de San Miguel sonando la campana, sí. Entonces, la última llamada que logró entrar, porque luego se cortó el teléfono, fue de un querido tío que me dijo, oye, salte del edificio porque se puede caer. Ya se estaba cayendo el edificio que hoy ocupa Viana, se estaba deteriorando muy feo y ya se veía la Packard y todo. A las 5 de la mañana se oscureció y empezó una lluvia muy fuerte. Y cuando pasábamos por Río Blanco, andábamos recorriendo algunas partes para poder narrar lo que pasaba, quisimos echar a andar la radio y la planta transmisora no tenía luz, no tenía energía eléctrica. El sismo menió el transformador y lo dañó. Entonces se tuvo que se pidió un transformador a Comisión Federal para poder manejar una información, ¿no? Después de haber hecho una evaluación de la Packard, de varios edificios seriamente dañados y entre la confusión y todo, pues empezó a dar información que Orizaba realmente estaba de pie, que nada más eran algunos edificios dañados. El sismo fue muy fuerte, su epicentro allá en San Andrés Chalchicomula, cuando hoy los medios manejan que fue en Iztaxoquitlán, y no, fue en San Andrés Chalchicomula, hoy tiene otro nombre, Ciudad Cerdán. Pero esta información se obtuvo de la XCW. Ellos fueron reporteros a sobrevolar arriba del volcán y vieron que no había ninguna exhalación y que el cráter estaba totalmente normal, que no era el volcán el que había hecho alguna erupción y que el sismo no se debía al volcán, sino fue en la falla de San Andrés y fue exactamente allá en Ciudad Cerdán. Y sí nos pegó fuerte, fue un despertar para los orizabeños, que todavía lo recuerdan, un despertar bastante amargo. Vino el presidente de la República, lo recuerdo muy bien, se hizo una transmisión, llegó el licenciado Luis Echeverría Álvarez y dio toda la ayuda a Orizaba. Fue cuando se vino unas siglas que se llamaba INDECO o algo así, y Orizaba es una gran ciudad, estamos situados en un lugar de mucha preferencia, 22 grados de temperatura, no nos caen tornados, no tenemos temperaturas bajo cero, tenemos pues muchas bondades, ¿no? Lo que pasó en ese lejano día, la madrugada del día 28 de agosto de 1973, fue algo que no se nos puede olvidar todavía los que lo vivimos. Recordar es vivir, dicen por ahí, y hoy hemos querido recuperar esas memorias que quedan aún de este siniestro de 1973. Agradezco a Elia Iret, a Miguel Zurita y un servidor, Carlos Vidal Neri, que hayamos podido transmitir este mensaje en De Aquí Soy. Nos vemos en la próxima. Okay.